Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, en este su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en este sábado en vivo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí, por supuesto, en la capital de nuestro país, la Ciudad de México, en algunas partes de los estados de la República, no en todos, porque ya sabemos que los coches son más importantes, máximo si son caros y modernos, y, por supuesto, en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, y en todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, en donde nos escuchan, y acabo de recibir ayer un mensaje, hasta por Costa Rica, así que hasta allá mandamos un saludo muy pero muy afectuoso. Les recuerdo como siempre que tenemos abierta para ustedes la línea de comunicación telefónica en el 5166-3403, que también contamos con una alada nacional e internacional 01800 800 0103, pero que la mejor manera de comunicarse y comunicarnos es a través de los medios electrónicos, vía primero un correo, que ya ustedes conocen, villalpandohistoriador@gmail.com, o también a través de nuestra página pública de Facebook, Villalpando y la Historia, donde ya hay mensajes que con todo gusto voy a dar lectura. En un momento más, simplemente recordarles que hoy terminamos esta serie que hemos dedicado a la actitud de los presidentes de los Estados Unidos frente a México, o contra México, como ustedes quieran decirlo y explicar, lo que es finalmente pues una vuelta de lo mismo, y que la semana entrante estaremos también aquí presentes, si Dios lo permite, en vivo, el mero día sábado 24, para acompañarnos en la tarde cercana ya a la Nochebuena, porque ese día, además de que tanto Daniela, mi productora, y un servidor estaremos aquí con ustedes, pues queremos también no solamente transmitirles un abrazo radiofónico, sino también, y además, hacer mi lista de mis sugerencias de los mejores libros que he leído durante este año que está terminando, por si ustedes, algunos de ustedes quieren obsequiarlo a sus familiares, a sus hijos, papás, hermanos, vecinos, amigos, porque recuerden que el mejor regalo es un libro. Pero bueno, dicho lo anterior, déjenme comentarles primero que le agradezco muchísimo a don Rolando Orozco, que ya me escribió como siempre, que hoy está escuchándonos por internet desde Puebla, allá Puebla de Zaragoza, ávido por escuchar el cierre de esta serie, y que qué libro le recomiendo sobre la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines. Mire, hay varios, pero yo sugeriría dos. Uno que está actualmente a la venta, que es un libro bueno, en realidad bueno porque el autor es bastante confiable. Es un poco un libro, déjeme decirle, pues muy favorable. Obviamente lo escribió un priista, pero un priista destacado, don Ezequio Aguilar, que es un hombre que tiene una trayectoria política en Veracruz, de estas todavía honorables, de estas decentes, de estas que son arraigadas. Ezequio Aguilar, el libro se llama Adolfo Ruiz Cortines, El gobierno como honestidad. Es un buen libro. Hay otro más antiguo, de 1990 y tantos, si mal no recuerdo, que escribió un personaje también muy afectuoso, a quien tuve la oportunidad de tratar y fue muy amable conmigo, que fue incluso senador de la República, del Partido Acción Nacional, eso hay que aclararlo, que es don José Luis, ay Dios mío, ya se me olvidó el nombre, pero ahorita le digo el nombre exactamente de quién fue. Este es otro buen libro. Rodríguez Prats, tuve mi lapsus mental que de repente siempre, yo creo que ya con la edad me van dando más, pero ahorita todavía logré reaccionar a tiempo. José Luis Rodríguez Prats, un senador tabasqueño del PAN, pero escribió un muy buen libro que se llama Adolfo Ruiz Cortines. Pero si quiere usted enterarse de otras cosas, quizás menos importantes políticamente hablando, pero quizás más sabrosas y de más contenido y de mucho más vivencia, no deje de ver toda la serie, que son varios volúmenes dedicados a varios presidentes, que escribió aquel gran cronista de la Ciudad de México y poeta también, y ensayista y hombre culto, que fue don Salvador Novo. La serie se llama Los presidentes de la vida en México bajo el gobierno de, porque hay bajo el gobierno de Ávila Camacho,
hay bajo el gobierno de Miguel Alemán, hay bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, hay bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, hay bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y culminan en los primeros años del gobierno de Luis Echeverría cuando muere Salvador Novo. Bueno, esta es una crónica deliciosa, ya me estoy extendiendo, quitándole tiempo al programa de hoy, pero déjenme decirles que la serie está a la venta, la editó en una segunda edición con Aculta y vale muchísimo la pena. No está en mi lista porque ya lo leí hace varios años, toda completa, pero ahorita que don Rolando Orozco me provoca el recuerdo, debo decir a ustedes que si tienen humor de regalar algo que bien vale la pena, que se va a conservar toda la vida, que no es muy caro y están dispuestos a regalar algo así como 12 tomitos, muy bien editados, muy bien presentados, diría yo, elegantemente puestos, no dejen de ver esta serie de libros de Salvador Novo que se llama La vida en México durante, puntos suspensivos, desde Ávila Camacho hasta Luis Echeverría. Créanmelo que no se van a arrepentir. Bueno, gracias a don Rolando Orozco, muy amable. José Naúm me pregunta y me dice que la historia la escriben los vencedores y una muestra de ellos es el papel que ha cumplido Plutarco Elías Calles en la historia de México, que fue un asesino, un intolerante que provocó la guerra cristera, y la historia en cambio lo puso en un altar simplemente por ser el fundador del PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy el PRI. ¿Qué hubiera sucedido con él y con Vasconcelos si su posición pro-nazi hubiera tomado fuerza? Si la alianza mexicana petrolera en la guerra hubiera sido con Alemania y no con Estados Unidos, no sé, don José, no lo sé, porque la historia es lo que pasó, los hechos ya acontecidos, ya sucedidos, y hipotetizar, imaginar, a esto se le llama en nuestra materia, hacer historia contrafactual. Esto es para los novelistas. Yo a veces hago novela, pero en el radio no lo hago. Aquí hago historia, o trato de explicar y platicar historia. Entonces es muy difícil imaginar, a menos de que tenga uno una desbordada fantasía, lo que hubiese sucedido si los acontecimientos hubiesen sido diferentes, como usted me lo plantea. Y por último, le quiero agradecer doña María del Carmen, que no me da su apellido, me está diciendo que... una cosa muy interesante, con referencia a programas pasados, que ella ya leyó de Sándor Márai El último encuentro y La hermana, que fueron una delicia. Yo pienso igual, son grandes libros de Sándor Márai. También le agradezco muchísimo a don José Luis Espejel, que me manda un mensaje muy curioso. Dice, emocionado porque ya casi llega a México, que salió de Oaxaca a las 10 de la mañana, que ojalá pueda escucharnos porque la señal a veces no funciona, y que hoy sus pasajeros escucharon los podcasts de la serie Suspirantes y Aspirantes a la Presidencia, que está ahorita detenido en la caseta de Amozoc, que hay mucho tráfico, pero que manda un saludo a la familia Espejel Tapia allá en Apan, Hidalgo, donde lo escucha su señora esposa, doña Aurelia Tapia, cada sábado, y que él me desea feliz Navidad. Gracias, está leído su mensaje, don José Luis Espejel, y espero que no haya sido mucha tortura para sus pasajeros el venir en todo el trayecto escuchando programas de radio de Suspirantes y Aspirantes con José Manuel Villalpando, cosa que le agradezco y le aprecio. Hay más, pero los voy a leer un rato más, porque si no, ya se me va medio programa haciendo comentarios y sí me alargué y estoy consciente. Bueno, la última vez hablamos del presidente Kennedy. Déjenme brincarme ahora al presidente Richard Nixon, que gobierna los Estados Unidos entre 1969 y 1974. Ustedes recuerdan que ese año finalmente renuncia, víctima de sus propios errores por haber sido descubierto en el famoso escándalo Watergate, cuando mandó espiar a los contrarios, a los demócratas, y esto finalmente le va a acarrear un desprestigio enorme que lo va a obligar a renunciar. Bueno, Nixon, como es republicano, así como Trump también, ya vimos que piensan a veces con una exageración moral verdaderamente que raya en lo ridículo, y a él le preocupaba mucho que sus habitantes, que los ciudadanos norteamericanos, se drogaran. Sí, así como lo escuchan, amigos. Cuando el mismo gobierno norteamericano propició que sus ciudadanos usaran y consumieran drogas, ¿cómo? Pues con su mejor juventud, la que enviaron primero a la Segunda Guerra Mundial, la que enviaron después a la Guerra de Corea, y tercero, la que enviaron también a la Guerra de Vietnam. Eran sus jóvenes, la parte más sana de su sociedad,
la envían a la guerra, le dan marihuana para que tomen valor para combatir, después les inyectan morfina para que se les quite el dolor de las heridas, y no querían que fueran después drogadictos o adictos o como quieran llamarlos o lo que ustedes gusten. El caso está que Richard Nixon es el que pone fin a ese tráfico legal que existía de marihuana y de amapola de México a Estados Unidos, que era una mercancía o una materia prima de orden militar, y convence al gobierno mexicano, el presidente Luis Echeverría, de comenzar a perseguir a los narcotraficantes para detener el tráfico, valga la redundancia de la palabra, de droga de México a Estados Unidos. Primero, ustedes se acordarán, los que tienen mi edad o más grandes que yo, con la famosa Operación Intercepción, que comienza en realidad desde 1969 todavía con Díaz Ordaz, que se sigue hasta el 70-71, y después con la famosísima Operación Cóndor, que es la primera en la cual ya participa el ejército mexicano directamente para acabar y tratar de aniquilar a los narcotraficantes y acabar con los plantíos de amapola y de marihuana. Pero de esto hablamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta. Les recuerdo que podemos comunicarnos a través del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, del Facebook Villalpando la Historia, y permítanme, que necesito saludar a tantísimas personas que me han estado haciendo favor de escribirme, como don Guillermo Martínez y Lupita, su esposa, que está interesada en el programa de hoy y que aprovechan para desearnos feliz Navidad y Año Nuevo y en salud. Ya nos los diremos de hoy en 8 en el programa otra vez, porque aquí vamos a estar, si Dios lo quiere, en vivo. También doña Grisel Heinz Vidal, nuestra amiga, dice: estimado señor Villalpando, lista para escuchar el programa. Muchas gracias. A usted se disculpó porque tenía que ir a un compromiso porque su hija se casa. Muchas felicidades, doña Grisel. De veras le mando un afectuoso saludo. También le quiero agradecer muchísimo. Uy, tengo varios mensajes. Qué cosa. A ver, déjenme comenzar uno por uno rapidísimo. Don Pedro Carrada, que me escribe desde Cancún, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don José Erasto Macías, que me cuenta acerca de este asunto de que si Adolfo López Mateos nacería en Guatemala o no. Es un asunto muy delicado y muy difícil de decidir. Efectivamente, yo recomendé el libro de Jesús Reyes Heroles, que escribió su hijo Federico, en donde ellos cuentan, los Reyes Heroles, que sí nació en Guatemala. Hay otros libros que combaten esta teoría. La verdad es que, ¿quién sabe? Con todo respeto se lo digo así, quién sabe. Son esos misterios de la historia que son realmente bonitos de investigar. Don Juan José García Boites también está atento al programa, previo a la semana que entra, que le va a gustar mucho, que le va a interesar mucho, qué bueno. Israel de la Cerda, que me escucha ya desde el Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. Don Javier Espíndola dice: aquí esperando su programa, muy atento como siempre. Don Fernando Salinas, que nos saluda desde McAllen, Texas. Lalo Núñez, que dice que referente a ese tema siempre ha tenido la duda, déjame que me dice, del impacto del Watergate en México y su respecto a y cuál era mi opinión sobre la teoría de que si Castro asesinó a Kennedy. No, ese tema creo que ya está bien resuelto, no fue Castro indudablemente. Si alguien fueron los mismos gringos, perdón que lo diga así, y quizás su propia industria armamentista. Eso es mi opinión personal, pero bueno. Don Roberto Flores Manríquez dice: presente maestro, muy feliz. Rafita Barrios, que viste también que está escuchando el programa ya en el DF, muchas gracias, lo agradezco, pero quiero además dar un saludo muy especial a una amiga mía de mi familia, muy querida, Victoria Eugenia López Castañeda, de allá, del Merito, Aguascalientes, que nos sigue siempre además, y que hoy es su cumpleaños, así que la mandamos felicitar muy calurosamente, porque además pronto tengo que ir a Aguascalientes a mi visita ritual, pero también a saludarlos como acostumbramos. Felicidades a Victoria Eugenia López Castañeda y un saludo a Carlos, su esposo. Muy bien, sigamos adelante. Nixon pues establece este principio toral de la política norteamericana de aquellos años, que duró durante muchísimo tiempo, hasta ahora relativamente hace poco, de que la droga venía de México y que eran los narcotraficantes mexicanos los que envenenaban a la juventud norteamericana. Ya sé que amigos van a decir conmigo: sí, cómo no. Si nosotros mandábamos droga para allá es porque allá la compraban, pero bueno, recuerden que la ley de la oferta y la demanda cada quien entiende a su gusto.
aquí proveíamos, pero allá consumían y compraban, y como allá consumían y compraban, pues aquí les mandábamos más y es un círculo vicioso. Claro, el gobierno norteamericano, muy moral, muy ético, muy a su estilo hugonote calvinista, la culpa es de los mexicanos. Y así como hicieron la operación Intercepción, la operación Cóndor y todo lo que ha sucedido, pues también ahora van a levantar un muro porque ya vieron que Trump dice que los mexicanos son violadores. Entonces, bueno, la culpa siempre es del Río Bravo para abajo. El caso está que efectivamente es tan importante y tan poderosa la influencia de los Estados Unidos que efectivamente el presidente Echeverría, con todo respeto a él, que pues, se ponía muy en contra siempre de los países imperialistas y a favor de los países del tercer mundo, dobló las manitas y se dejó convencer, y México iniciará con él el combate frontal al narcotráfico, empleando al ejército. Ya sé que dicen que estamos ahorita en los 10 años de que Calderón sacó al ejército a la calle. A ver, sí, pero ya estaba antes también en las calles, pero sobre todo en los campos, en la sierra, en aquellos lugares donde había plantíos de amapola y de marihuana, erradicándolos. O ya se nos olvidó esa parte. El ejército mexicano tiene, desde los años 70 del siglo pasado, como una de sus misiones fundamentales, el combate al narco. No lo han dejado. Que se ha incrementado es por razones obvias. Primera, porque aumentó la producción. Segundo, porque allá aumentó la demanda. Y tercero, es un fenómeno, si ustedes quieren, pueril, pero es de tomarse en cuenta. La población en 1970 y la población de 2016 es casi el doble. Por tanto, si se duplican el número de habitantes, también se duplica el número de muertos, con todo respeto, y sé lo que estoy diciendo, como también se duplica el número de narcotraficantes y de criminales, y sin embargo, si ustedes se fijan, lo único que no se duplicó fue el número de soldados. Esos crecieron en muy poca proporción. Pero bueno, esto comienza con el presidente Richard Nixon, que nos echa la culpa a nosotros de que sus habitantes, ciudadanos, jovencitos norteamericanos, sean adictos cuando ellos los fomentaron, los hicieron así. Demos un brinco. Vamos a brincarnos a Gerald Ford, que no tuvo mucho trato con México. Bueno, sí, un poquito. La única ocasión curiosa en que se entrevistaron, por ejemplo, el presidente Ford y el presidente López Portillo, ocurrió una cosa muy simpática que les quiero platicar. Fíjense que el presidente Gerald Ford fue a inaugurar una biblioteca en Grand Rapids, me acuerdo muy bien, en Michigan, y estuvo presente como invitado de honor el presidente López Portillo, y después del discurso en el que el presidente Ford enalteció los grandes lagos, el lago Superior, el lago Erie, el lago Huron, allá en Estados Unidos, el presidente López Portillo salió con una que me parecía genial. López Portillo, recuerden ustedes, amigos, que independientemente de todo lo que hizo, que fue pésimo, era un hombre que gozaba de una amplísima cultura y de un sentido del humor muy fino y cultural. Entonces aventó un discurso diciendo que en Michigan en efecto había unos lagos muy hermosos, pero que en México, en Michoacán, también los había. Y salió con una analogía muy peculiar, porque él comentó que en las lenguas indígenas las raíces lingüístico-fonéticas de la palabra Michigan eran las mismas que de la palabra Michoacán, que significaban lagos, según López Portillo. Y dijo: ustedes aquí en Michigan tienen lagos muy grandes. Nosotros allá en Michoacán los tenemos, pero más hermosos. No, bueno, esto por supuesto era la locura culturalmente hablando en aquel tiempo, y todo el mundo le aplaudía estas puntadas y ocurrencias al presidente López Portillo, que las va a continuar después cuando llega a visitarlo el presidente Carter, del cual sí quiero detenerme un segundo, quien gobernaría, ustedes recuerdan, de 1977 a 1981. No pudo reelegirse, es el primero que no se reelige en bastante tiempo, por su fracaso en la política exterior, particularmente en el asunto de Irán. ¿Se acuerdan que cuando en aquel país, en Persia, expulsan al Shah, viene la revolución, toma el poder el Ayatollah Khomeini? Digo, ¿se acuerdan? Me refiero a los de mi edad. Yo sé que muchos muchachos y gente joven que nos escucha no tiene noción de aquellos tiempos, pero hubo una serie de norteamericanos que quedaron cautivos como rehenes, y la expedición que los iba a rescatar fracasó.
Esto le va a costar a Carter la presidencia, pero también le toca vivir un momento muy, muy difícil en la historia del mundo cuando la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, deciden reventar el mercado norteamericano, subieron los precios, hicieron casi inalcanzables los barriles de petróleo y Estados Unidos tuvo que recurrir entonces al único país que podía proveerle del combustible de manera segura y cómoda. México, por supuesto. Y vino a México el presidente Cárdenas a pedirnos, casi casi a suplicarnos, y según López Portillo en sus memorias, casi casi de rodillas, para que le diéramos petróleo. Y naturalmente el presidente López Portillo, que no era tonto, pues se lo dio a buen precio, en cantidad suficiente, pero se dio el gusto y el lujo, según platica en sus memorias, de hacer sentir, no humillar, pero sí de hacer sentir menos al presidente Carter. Primero, pasaba algo muy curioso. Desde la época de don Porfirio, cuando el presidente Díaz se entrevista con el presidente Taft de los Estados Unidos allá en Ciudad Juárez y en El Paso, no había vuelto a haber un presidente norteamericano que fuese más chaparrito que el presidente mexicano. Y Carter, que es bastante enclenque, ustedes lo recuerdan, que es bastante flaquito y de baja estatura, pues verdaderamente desmerecía mucho frente a la figura alta y robusta de López Portillo, que lo sé cada quien, pues el tipo era un atleta, le daba mucha importancia a eso de mantener el cuerpo y el físico, ¿se acuerdan ustedes? Siempre daba de panza y corriendo y se montaba a caballo y brincaba y hacía ejercicio, y entonces pues se sintió en las fotografías muy superior a su invitado Carter, y además también comentó después que a Carter cuando vino a México lo agarró la venganza de Moctezuma porque por llevarlo a comer carnes y barbacoa y demás menudencias le dio diarrea al pobrecito. En sus memorias, el presidente López Portillo dice algo terrible, que era finalmente la gran venganza de México a un presidente norteamericano, porque él cuenta que después cuando Carter se fue y finalmente México logró imponer sus condiciones en cuanto a precio de entrega del petróleo, escuchen esto amigos, lo tengo que decir censurado, dijo una palabra que empieza con che. Cuando se va el presidente Carter, López Portillo escribe en sus memorias, ya se fue Carter, me lo chi. Ese fue el motivo de la censura. Se lo che con che, ¿eh? Así lo escribió en sus memorias, que se las recomiendo, que se llaman Mis Tiempos, que por supuesto es una apología autojustificativa, pero hay que leerlos porque se entera uno de cosas bien simpáticas. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí en vivo una vez más en este tercer bloque del día de hoy. Muchas gracias por todos sus mensajes. Rápidamente, déjenme comentar, bueno, no algunos de ellos, todos ellos, porque el chiste justamente del programa en vivo es que podamos tener entre todos comunicación efectiva. Gracias. Rafita Barros, ya lo dije, muchísimas gracias. Don Jesús Galaviz Pérez, que me saluda desde La Piedad, Michoacán. Doña Jessica Albarrán, que siempre nos escribe también, que saluda a todo el equipo. Y a los radioescuchas también nos manda a saludar. Dice que si no podemos hacer un programa acerca de esta doble moral en el poder, tanto en la historia mexicana como en la historia estadounidense. Sería muy interesante hacerlo, doña Jessica, efectivamente. Voy a pensar cómo lo planteamos, pero sí, la historia oficial en ambos países, porque en los dos lados la hubo y la hay todavía, es bastante hipócrita y bastante doble cara. Vamos a hacerlo, se lo prometo, lo voy a pensar cómo lo enfocamos el tema. Muchísimas gracias. También le quiero agradecer muchísimo. Me escribió don Rolando Orozco. Dice otra vez que qué libro le recomiendo sobre lo que comenté de las operaciones Intersección y de la operación Cóndor. Bueno, hay un libro que a mí me pareció verdaderamente excelente, que se lo voy a comentar, que es La historia del narcotráfico en México, que publicó la editorial de La Jornada, escrito por un hombre que le tocó desde el punto de vista distinto. Fíjense bien, es tan bueno el libro que lo edita una editorial de izquierda cuando el libro trabajó para un gobierno de derecha. El autor, me refiero a don Guillermo Valdés, que fue el director general del CISEN en el sexenio anterior, con el presidente Calderón, y Guillermo Valdés escribió un libro que es verdaderamente notable por lo detallado, por lo completo, y porque abarca toda la historia del narcotráfico en México. De Guillermo Valdés, La historia del narcotráfico en México, se lo recomiendo. Me dice Victoria Eugenia López Castañeda, que ya escuchó el saludo y que mil gracias. Pues igualmente, Victoria Eugenia, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Fíjense, voy a brincarme al presidente Reagan. No porque no era importante, sino porque si no, no me va a dar tiempo llegar a los temas álgidos que quiero tocar. Y déjenme platicarles de George Bush padre.
Únicamente gobernó, ustedes recuerdan, 4 años los Estados Unidos y volvió a perder, es el segundo que perdía casi consecutivamente después de Carter, el segundo mandato porque cometió una torpeza, desestimó a Clinton y se preocupó por temas de los que él sabía mucho, había sido director de la CIA, había sido vicepresidente, así que estaba muy empapado en cuestiones de negocios extranjeros y de relaciones políticas y de el Medio Oriente y la guerra que finalmente se había ganado, la Guerra Fría que le había ganado a Estados Unidos, y esto va a ocasionar que descuide el frente interno y Clinton arrebata la presidencia con un solo mensaje. Ustedes recuerdan, es la economía, estúpido, que decía Clinton, que era más importante el problema de cómo vivían y cuánto ganaban los norteamericanos que el problema de andar pensando en Alemania del Este y en Antigua Hungría, Checoslovaquia y la Rusia, en fin, todas estas cosas. Pero el presidente Bush padre es verdaderamente bien importante para la historia de México contemporánea, porque es él quien va a promover la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya sé que Trump se lo achaca a Clinton, pero no, Clinton nada más lo firmó. Todas las negociaciones se hicieron durante el gobierno del presidente George Bush padre y logró convencer, que no fue muy difícil, tanto al primer ministro de Canadá como al presidente de México, que en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari, de constituir las tres naciones un bloque comercial de América del Norte, que pudiera fortalecer, por supuesto, la economía de esta región del mundo y que además pudiese estar en condiciones de ser competitiva contra lo que en ese momento ya amenazaba, que eran los gigantes asiáticos como Japón y los demás países productores de por allá, China que comenzaba a despuntar, Taiwán que siempre lo fue, Singapur, en fin. Había que tener un frente unido de competencia en contra de estos monstruos del otro lado del Océano Pacífico. Y esto pues va a motivar que el presidente Bush sea el primero en promover este tratado. No va a encontrar dificultad en el lado mexicano. México ya había transitado por muchas negativas. Y el presidente Salinas de Gortari, como es un neoliberal, y esto no es malo, yo sé que hoy es peyorativo, pero no lo es. Fíjense, neoliberal significa ser un nuevo liberal o liberal de nuevo cuño. Quiere decir que los liberales a secas, los originales, también pensaban lo mismo y así fue. Recuerden, amigos, que hemos comentado que el primer tratado de libre comercio que México firma con Estados Unidos fue gracias al presidente Juárez, que aceptó que en el Tratado Magleno Campo hubiese un par de cláusulas que establecían justamente eso, la libertad de comercio entre ambas naciones, una cláusula para saber qué productos podían importarse libremente de México a Estados Unidos y otra cláusula para saber qué productos vendrían de Estados Unidos a nuestro país. Es el primer tratado de libre comercio, lo firma un presidente liberal. Después va a haber 2 intentos más de formalizar un tratado. Los platicamos aquí en su momento uno de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando Porfirio Díaz le dice que no al presidente norteamericano Rutherford Hayes, que quería justamente eso, otro tratado de libre comercio. Don Porfirio se opone y es cuando dice aquella frase de que entre México y los Estados Unidos, mejor que medie el desierto. Y luego, al presidente López Portillo, y los que tienen mi edad se van a acordar o más, le ofrecieron que México ingresara al GATT, aquel famoso Acuerdo General de Aranceles de Comercio. Y México, por voz del presidente López Portillo, dijo que no, ni guas, porque López Portillo le tenía mucho resquemor a los norteamericanos. Pero llegó la generación neoliberal que encabezará justamente como primer gobierno ya formalmente con esta ideología económica Carlos Salinas de Gortari, y el tratado va a ser bienvenido, bien aceptado. Se negocia, y aunque George Bush padre únicamente gobernaría 4 años, su presencia en nuestra historia es fundamental, porque logró que México y Canadá, junto con los Estados Unidos, pudiesen integrarse en una región económica fuerte, aunque la firma, la suscripción, la aprobación, le correspondería ya al siguiente presidente de los Estados Unidos, William Clinton,
quien, como uno de sus primeros actos ya como gobernante, y a pesar de que era del partido contrario, es decir, del partido contrario a George Bush, él era republicano y Clinton era demócrata, a pesar de eso, no es como aquí, ratificó lo que había hecho su antecesor, no importaba que fuese de otro partido. Es de las cosas que a veces hay que aprender de los Estados Unidos, porque lo que era política nacional y estrategia a largo plazo, los dos partidos se ponen de acuerdo y el presidente nuevo no manda a la basura lo que hizo el presidente anterior. Aprobó el tratado y con esto México, Estados Unidos y Canadá iniciaron formalmente la vigencia del TLC, que hoy, como ya sabemos, pues lo quieren dar de baja gracias a la iniciativa del presidente electo Donald Trump. Pero Clinton hizo algo más. Perdón, todavía la gripa no acaba de desaparecerme. Pero miren, Clinton llegó el momento en 1995 cuando la economía mexicana se desbarrancó por completo. Quebramos, ustedes se van a acordar la famosa crisis de finales del 94, principios del 95, el llamado de manera coloquial error de diciembre, cuando aquello fue una metida de pata tremenda, nos quedamos sin dinero, debíamos muchísimo en tesobonos, no había con qué pagar, México pide ayuda, el Fondo Monetario Internacional no puede darnos lo que necesitamos, y el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente William Clinton, primero le propone a su Congreso la necesidad de ayudar a México, y el Congreso, mendigo Congreso norteamericano, la rechazó y votó en contra. Pero el presidente Clinton, que era muy consciente de lo que significaba que México pudiera fracasar y hundirse en la crisis económica más terrible porque podía arrastrar a Estados Unidos y a Canadá, decidió, en uso de sus facultades ejecutivas, casi por sus pistolas, pero amparado en la Constitución norteamericana que le daba un amplio margen de movimiento, resolvió prestarnos como garantía 30,000 millones de dólares para que México pudiera saldar sus compromisos y, por supuesto, hubo que firmar un documento, un pagaré, en el que el gobierno del presidente Zedillo se comprometió a cubrir esa cantidad y, en caso necesario, pues empeñaba el presidente Zedillo los recursos de la renta petrolera. Pero fíjense, Zedillo, que fue un gran presidente, aunque a mucha gente no le guste, es también reconocido por el propio Clinton en sus memorias como efectivamente un estadista serio, pero además cumplidor, porque México en 4 o 5 años no solamente no tuvo que recurrir a su renta petrolera, sino que pudimos pagar y liquidar el préstamo norteamericano. Clinton, ese sí, nos tendió la mano, él sí. Su esposa quién sabe qué hubiera hecho, pero él, el presidente William Clinton, sí lo hizo. Así nos podemos ir al siguiente presidente, a George Bush, hijo. Y aquí la historia cambió. Amigos, amigas, les pido que hagan una pequeña reflexión. Desde los días de Don Porfirio, ningún otro presidente se había vuelto a ponerle de tú a los Estados Unidos, ni ningún otro lo ha vuelto a hacer. Después de Don Porfirio, que se enfrentó a Taft, el único presidente que se les puso al brinco a los Estados Unidos, aunque parezca extraño, fue el presidente Vicente Fox. Sí, lo desprecian porque se peleó con Castro, también se peleó con Bush. Y esa parte se nos olvida porque, a pesar de todo, esta época es la de más dignidad de nuestra política exterior. Volvemos enseguida. Ya llegamos aquí al último segmento el día de hoy, que se me ha ido rapidísimo, como siempre pasa cuando platico de estos temas. Pero ha sido muy bonito, creo que el tema, y muy interesante. A mí me emociona mucho hablar de esto porque, finalmente, como decía un querido y admirado para mí historiador, a quien tuve el honor de conocer, don José Fuentes Mares, la presencia de los Estados Unidos en nuestra historia es una especie de castigo divino. Él siempre, ese país, es un convidado de piedra en nuestro acontecer. Y están pues siempre. Y bueno, pues hay que hablar de ellos porque no puede entenderse la historia de México sin hablar también de la presencia de
los Estados Unidos. Gracias a don Rolando Orozco, que me dice que Fox se peleó con Bush pero por paranoico. Al final no trajo ningún beneficio. Fox, a mi juicio, es el gran traidor del México contemporáneo porque tuvo la oportunidad histórica de servir al país y que hoy fuera recordado como un prócer. Prefirió servirle a su mujer. Pues sí, de todo hay un poco. A ver, nadie es perfecto, don Rolando, ¿eh? No hay seres perfectamente buenos ni seres perfectamente malos. Evidentemente Fox se equivocó muchísimo. Primero, porque le dio muchas alas a su señora esposa. Segundo, indudablemente porque desperdició el capital democrático que le llevó a la presidencia y hubiese podido hacer más cosas y grandes cambios que finalmente no se atrevió. Pero por otra parte, recuerde usted, don Orlando, que la época de mayor estabilidad económica en México fue para beneficio de muchos que logramos en ese tiempo estabilizarnos, la época de Fox. No hay sustos económicos, no hubo crisis, no hubo devoluciones, todo porque el gobierno del presidente Fox, que tenía a su vez un gran secretario de Hacienda, fue absolutamente cuidadoso. No hay hombre que no tenga claros oscuros. Todos son grisesones, todos somos así, de agua tibia, tenemos puntos verdaderamente luminosos y puntos muy, pero muy oscuros, y nadie escapa de esta consideración. Don Rolando, le agradezco muchísimo que me lo haya comentado. También le quiero agradecer quien más escribió ya. También don José Luis Espejel nos volvió a escribir, también muchísimas gracias. Pero déjenme ir hacia el final. El siguiente presidente, George Bush, como estaba yo, pues se enfrenta a Vicente Fox, o Vicente Fox más bien se enfrenta a él. Hay una cuestión muy curiosa. Vuelvan a pensar, amigos, se los ruego, acompáñenme a imaginar, a ver la imagen en su mente de don Porfirio con Taft. Taft, regordete, de estatura normal, pero no muy alto, vestido con su frac negro y su camisa blanca, y don Porfirio robusto, con su 1,80 y con su uniforme de gran gala que está con el pecho tapizado de medallas y para colmo con un sombrero montado con plumas que lo hace todavía más alto. Vuelven a pensar también, por favor, nuevamente se los ruego, en el presidente López Portillo, con ese porte deportivo que él quería tener y que finalmente consiguió gracias al ejercicio y al cuidado que tenía de su propia condición física, junto con el presidente Carter, que era pues, enclenque, chaparrín, simpático, pero pues chiquito, ¿no? Recuerden que él era primer oficial naval y después fue cacahuatero, lo cual no significa que sea malo, tenía un rancho que producía cacahuates. Y López Portillo era un hombre que además de todo era súper deportista y súper lector, con ideas raras, pero finalmente tenía su cultura el hombre. Y ahora vuelven a pensar en esta imagen también muy singular del presidente Vicente Fox, altísimo, desgarbado, flacote, y el presidente George Bush, hijo, mucho más chaparrín que él. Esto, aunque no lo crean, amigos, es un efecto fotográfico muy, muy interesante. Y tal parece que efectivamente cuando los presidentes norteamericanos son de menor estatura que los presidentes de México, no es una ley histórica, es una apreciación muy personal mía, pues tal parece que se achican y el presidente mexicano sale bien librado. Aquí pasó lo mismo. Recuerden ustedes, amigos, que el presidente Bush reacciona contra el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, que convierte a Estados Unidos en un país ofendido y agraviado y agredido por estas fuerzas islámicas que mandaba Al Qaeda y que tenía como líder a Osama Bin Laden, que va a iniciar una guerra en contra de estos grupos terroristas allá en el Oriente, que inclusive va a plantear la necesidad de invadir Irak, Irán, Afganistán, Kuwait, todas estas zonas en poder del terrorismo, y que el presidente George Bush pidió a las Naciones Unidas y específicamente al Consejo de Seguridad que se le permitiera crear una alianza para ir a combatir a los terroristas a sus propios países. El Consejo de Seguridad, amigos, como ustedes muchos seguramente saben, es un organismo multilateral que forma parte del consejo más importante y directivo de las Naciones Unidas y en el que están normalmente 15 países. 5 que son miembros ordinarios y de cajón, diríamos, como son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China, las 5 grandes superpotencias, y 10 más que son rotativos.
Bueno, en aquellos años de 2000 a 2005, 2006, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre los otros 10 países, estaba México. México, que tenía pues la suerte, la oportunidad por primera vez de formar parte de este organismo tan importante para decidir sobre la paz o la guerra del mundo, representado por su embajador Adolfo Aguilar Sincer y con instrucciones precisas desde México de su canciller, el Jorge G. Castañeda, y de su presidente Vicente Fox, de oponerse a las intentonas norteamericanas. Y México es, primero, en la primera ronda de votación, el único país que vota en contra de la solicitud norteamericana, que finalmente fue aprobada por mayoría, ¿verdad? 13 contra 2. Pero en la segunda ronda de votaciones, otro país, siguiendo el ejemplo mexicano, se adhirió a nuestro voto y votó con nosotros, Chile. Pero fue México el único país primero que se opuso, seguido después de Chile. No importó, ¿verdad? Los gringos todos hicieron lo que quisieron. Pero esto ocasionaría una ruptura muy interesante que va a llegar hasta el presidente Fox, quien por supuesto con el acuerdo de su canciller Castañeda, un hombre sumamente brillante también, decidieron, habida la actitud norteamericana, también recordando la historia reciente de cuando Inglaterra atacó a Argentina por las Malvinas, México, en voz de su canciller Castañeda y con la instrucción del presidente Fox, decidió denunciar, o sea, salirse, dejar de, o renunciar, que serían los equivalentes, denunciar lo que se conocía como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, un tratado, perdonen ustedes, un tratado que tenía como objeto la defensa de América por todos los países del continente americano, estableciendo la máxima o la premisa de que si un país americano era atacado por un país de cualquier otro continente, toda América se iba a levantar para defenderlo, cuestión que había sido inútil cuando Inglaterra atacó a Argentina. Ya había demostrado que eso valía, valga la redundancia, un cacahuate al estilo Carter. Y finalmente Bush lo invoca cuando atacan las Torres Gemelas y México piensa, a ver, es decir, cuando nos conviene sí queremos la defensa continental. Cuando no, como en el caso de Inglaterra contra Argentina, dejamos a Argentina solita. Pues no se vale, es bastante injusto y desequilibrado el tratado. Y el presidente Fox ordena que México se retire de él. Así como lo oyen, amigos. México se salió de la órbita imperial de los Estados Unidos. Discúlpenme, la tos esta de la gripa no me deja. México se sale del tratado porque no convenía a los intereses mexicanos, pero sobre todo por la doble moral norteamericana que lo invocaba cuando quería y cuando no, dejaba pasar desapercibida cualquier tipo de agresión a un país americano. Como ustedes saben, amigos, amigas, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que a todos nos cae muy bien, o la gran mayoría, porque es un hombre de color, un hombre que rompió con el sistema, porque ganó la elección de manera arrebatadora en sus dos intentos en sus dos términos de presidente, ha tenido con México una cuestión muy singular. Apoyó al presidente Calderón, por supuesto, en la guerra contra el narcotráfico, en estos combates frontales a las drogas, pero él mismo desde su gobierno ha permitido que, por una parte, lo cual es lo más trágico, que las drogas se comiencen a legalizar en varios estados de la Unión Americana. Va a faltar poco cuando Estados Unidos ya legalice por completo el consumo de droga en su territorio y nosotros nos vamos a quedar como novia de pueblo vestida y abandonada y alborotada porque hicimos la guerra por petición de ellos contra los narcos y de pronto ellos van a dejar que la gente pueda seguir drogándose. El producto va a llegar de México necesariamente y antes nos pidieron que peleáramos y hoy les va a importar un cacahuate. Es decir, fuimos el trapo, el juguete, el esquirol, el títere de Estados Unidos en esto de la guerra contra el narcotráfico. Pero además, el presidente Barack Obama, como todos sabemos, con todo que es demócrata, con todo que nos quiere mucho, con todo lo que ustedes digan y manden, es el presidente que más mexicanos ha deportado de su país. Más de 4 millones de ellos en todos los 8 años, los últimos 4, 2 millones de mexicanos deportados del territorio norteamericano, regresados a México, porque es un hombre, con todo, intolerante con eso de la migración mexicana. Así que, pues ya viene Donald Trump.
simplemente estemos preparados porque es una historia que se repite y se repite y se repite con algunos destellos raros y diferentes como el de Fox, en alguna que otra ocasión como Don Porfirio, pero nada más. No volvería a pasar y al contrario, siempre que pasa, a México nos toman desunidos, peleándonos entre nosotros mismos, en medio de nuestras discordias y mezquindades, y simplemente, ahí viene Trump. Ojalá que esta vez no suceda lo mismo. Por hoy, amigas, amigos, muchas gracias, se los aprecio enormemente y que me hayan escuchado sobre todo y que me hayan escrito, no saben el gusto que me da leer sus mensajes. Le agradezco mucho a don Raúl Cruz en la operación, a Daniela García, mi productora, como siempre. Y a ustedes, amigos, pásenla muy bien y aquí nos escuchamos, si Dios lo permite, la semana que entra en la Navidad. Estás escuchando Grupo Fórmula.